noches a todos. Nuestros saludos fraternos a todos los que nos acompañan en esta charla de hoy sobre el sufrimiento y el libre albedrío. Vamos a hablar un poquito sobre las diferencias entre dolor, sufrimiento, cuál es el significado del libre albedrío y qué tiene que ver el libre albedrío con nuestros sufrimientos. Todo esto apoyado en el espiritismo, naturalmente, en la obra de Allan Kardec. Vamos a observar que el uso del libre albedrío, él puede llevar al ser a sufrir o comprometerse más o liberarse, ¿no?, de sus compromisos. Que todo depende de cómo la persona lo utiliza. El libre albedrío es dado por Dios nuestro Padre para que lo utilicemos y con el uso de él podamos construir nuestra evolución espiritual, ¿no? Pero si nosotros decidimos perjudicar al semejante de alguna manera o buscar solamente la satisfacción personal en las situaciones de la vida, entonces estamos utilizando el libre albedrío para propósitos egoísticos, egóticos, de egocentrismo, de intereses subalternos relacionados con el campo material, y esto trae naturalmente consecuencias. El dolor es inherente al proceso evolutivo del ser. Vamos ver esto, vamos procurar profundizar un poco más. O sea, no hay criatura de Dios que no sufra. Vamos a ver que esto ocurre incluso en los reinos inferiores de la naturaleza. El sufrimiento tiene su origen en las consecuencias morales de los sentimientos, de los pensamientos y de las acciones del ser. Es decir, el uso de su libre albedrío. Entonces aquí ya vamos viendo observando una diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Vamos a profundizar más esto. Bueno, dolor y sufrimiento, ¿podemos poner como sinónimos? ¿Hay diferencias de significado? Normalmente las personas entienden que dolor y sufrimiento son sinónimos y es común que utilicemos estas dos palabras como sinónimo una de la otra, ¿no? Pero hay que estar muy atentos al qué es lo que queremos decir, porque poderemos estar cometiendo una equivocación en el momento de expresarnos, porque ni siempre el dolor puede ser utilizado como sinónimo de sufrimiento. Didácticamente, para nuestro entendimiento aquí, nosotros vamos a establecer una diferencia entre dolor y sufrimiento, para que podamos comprender incluso cómo utilizar nuestro libre albedrío para evitar los sufrimientos. Pero ni siempre podemos evitar los dolores, ¿está bien? Vamos a comprender eso. El dolor es un hecho ocurrido y puede tener corta duración. Vamos a entender qué es el dolor, ¿no? Y ahí podremos comprender mejor eso, ¿no? ¿Está bien? El sufrimiento es nuestra resistencia o una reacción al hecho que ocurrió y tiene la intensidad y la duración que nosotros permitimos. El sufrimiento puede ser de una duración bastante más amplia, puede durar de algunos segundos a algunos siglos, a depender de cómo nosotros actuamos o reaccionamos en relación a aquello que nos pueda ocurrir. Bueno, en la cuestión 257, no es una cuestión, es ahí un análisis que Allan Kardec hace sobre los sufrimientos de los espíritus, el dolor en el mundo espiritual, ¿no? Y entonces Allan Kardec empieza diciendo que el cuerpo es el instrumento del dolor. Es su causa primária ou inmediata. Vamos entender isso. É um exemplo muito simples, muito tranquilo de compreender
estamos en la cocina preparando alguna cosa, cortando una legumbre o una fruta y de repente nos descuidamos y cortamos el dedo. Si cortamos el dedo, vamos a sentir un dolor, pero el dolor es una respuesta del cerebro, porque al momento en que cortamos el dedo, va por los nervios un mensaje al cerebro, llega hasta el cerebro registra el daño hecho a la organización física y devuelve la señal como dolor para que podamos reaccionar y protegernos. Si ponemos la mano en una superficie caliente, por ejemplo, y sentimos el dolor y sacamos la mano, pero cuando sacamos la mano ya normalmente quemó, porque la respuesta del cerebro es a un daño que está siendo causado ya. Entonces no es preventivo, es reactivo en esta situación, ¿está bien? Entonces el cuerpo es este instrumento del dolor. ¿Qué es lo que ocurre desde el punto de vista espiritual? Bueno, muy bien, se cortó el dedo o se quemó la mano. Viene la señal por los nervios a través del cuerpo al cerebro. Y el cerebro devuelve esta señal y sentimos dolor. Todo parece en el campo de la organización física. ¿No es así? Muy bien. ¿Por qué entonces cuando muere el ser y se va ahí con el bisturí, se corta y todo y ya no se siente más nada? Los nervios están, el cerebro está, pero se dice no hay más vida. ¿Por qué no hay más vida? Porque no hay la presencia del espíritu. Y el cuerpo no está más acoplado al espíritu por intermedio del perispíritu. Entonces vamos a comprender. En el momento en que hay el corte o se quema la mano, el nervio transmitirá la información al cerebro si el cuerpo tiene la presencia del perispíritu. Entonces la verdadera sede del registro de la información es el perispíritu. El cuerpo es un instrumento de este dolor, pero de hecho el cuerpo en sí no siente. El que siente es el espíritu que comanda el cuerpo. ¿Está bien? Bueno, de esta manera ya vamos entendiendo que hay una relación entre cuerpo, perispíritu, espíritu, para que se dé el fenómeno del dolor. ¿Está bien? Bueno, en las 257, Allan Kardec sigue examinando la cuestión y dice así: el alma tiene la percepción del dolor. Es un efecto. El alma tiene. ¿Qué es el alma? El alma es el espíritu encarnado. Entonces el espíritu encarnado tiene la percepción del dolor. Es un efecto. Hubo un daño en el cuerpo, quemó la mano, viene el registro. El alma va a tener esta percepción del dolor por la transmisión que se dio a través de los nervios hasta el cerebro, que está acoplado naturalmente al perispíritu, que transmitió al espíritu esta percepción. Y el espíritu entonces sintió el dolor. Bueno, el recuerdo que el alma conserva del dolor puede ser penoso. Bien, pero no puede tener acción física. Vamos a entender eso. Quien ha leído Y la vida continúa, se va a recordar de la desencarnación de los dos, ¿no? Ahí se conocen el hombre y la mujer antes, y ahí desencarnan, pero no se dan cuenta, ¿no? Ninguno de ellos van para el mundo espiritual y ahí están. Y no perciben nada, ¿no? Pero tenemos la información, ¿no?, de que cuando el ser siente la ausencia de los suyos o se recuerda de aquello que pasó con él, siente lo mismo que estaba sintiendo antes de la desencarnación. Es muy interesante eso, ¿no? Voy a dar un ejemplo
para que podamos compreender. Uma pessoa desencarna com tuberculose e o corpo se murió. Foi para a tumba, não? Foi posto em la cueva allá. E o espírito vai para o mundo espiritual. Pode ser acolhido, estar em hospital espiritual, estar recebendo tratamento, pero todas as vezes que se recuerda del problema que tuvo, siente todo lo que estava sentindo antes de desencarnar. Porque o perispírito é composto de uma matéria plástica, maleável, que responde a los comandos de la mente. Então, se o indivíduo recuerda aquele tempo para ele é presente e ele siente os dolores, os problemas que estava sentindo antes de desencarnar. Aí, os espíritos explicam, não? Que para o espírito, tenha ele consciência disso ou não, todo é muito relativo. Passado, presente e futuro, para o espírito é todo presente, porque em el momento em que ele está ocupado em ello, aquilo que está ocupando sua mente é presente. Então, quando se ocupa do passado, o passado para ele é algo efetivo, presente. Então, se ele pensa no futuro, tem condições, já está em uma condição evolutiva mais ampla, o futuro para ele é presente. Não está mais sometido a estas contingências nossas. Os espíritos, nosotros de condição mediana, não temos condições de avançar por el futuro. Não temos condições de ter ideias sobre o futuro. Imaginamos qualquer coisa, pero nosotros temos recuerdos del passado. E quando temos recuerdos del passado, aquele passado é presente para nós. Assim que um espírito que está aí no mundo espiritual, sendo atendido em um hospital espiritual, se recuerda de la tuberculose, de los problemas, ou tem medo, ou siente qualquer inseguridade, viene todas as problemáticas que havia sentido naquele momento, está sentindo outra vez. Muito bem. Liberado do corpo, o espírito pode sofrer, pero o sofrimento não é corporal, porque não tem mais corpo. O corpo material quedou, pero aunque não seja exclusivamente moral. ¿Por quê? Porque tem o perispírito, que é o corpo espiritual, que aún sofre as repercussões de lo que passou em el período em que estava encarnado, seja por recuerdo, seja por vinculações, como é citado na questão 257. Um espírito que se suicidou se comunica em um grupo mediúnico e disse: não estou muerto, todavia siento los vermes que me roem la carne. É muito raro, não? Pero como está sintiendo? Não pode ser um recuerdo isso, porque não passou todavia, está passando agora. Como ele pode estar sentindo isto se o corpo está já em la tumba e este ser está alejado? Não, está vinculado, porque se suicidou e estava profundamente vinculado, ligado à matéria. Los lazos se rompieron repentinamente, pero sigue la imantación del espíritu al cuerpo que está en putrefacción. Entonces siente las repercusiones. Por esto no es de todo exclusivamente moral. Hay alguna cosa ahí más que simplemente una repercusión moral, ¿no? Y hay que entender esto. Y esto es por cuenta de la vinculación del perispíritu al cuerpo material, ou por conta de ser o espírito aún muy vinculado a los aspectos materiales, estar muy agarrado a la materia, ¿no? Bien. ¿Podemos hablar de dolor físico y sufrimiento moral, simplemente? Poderíamos dizer assim: dolor é físico, sufrimiento é moral. Poderíamos dizer assim? O que os parece? Podeis pôr em área de texto se quereis. Então, como dijo Maria Hilles, eu poderia pedir, não, que escrevierais alguma coisa. Agora estou pedindo, se podeis escrever. Podemos dizer isso? Dolor físico e sofrimento é moral? Poderíamos dizer assim?
Por lo que hemos hablado hasta ahora, ¿podríamos tener este entendimiento? ¿Qué os parece? Estamos aguardando a ver si alguien se manifiesta. Tenemos María Gires dijo que sí. Verónica también dijo que sí, ¿verdad? Tere también dijo que sí. Muy bien, vamos entonces ver lo que la proposición 257, en lo que propone Allan Kardec ahí. Sonia comentó, Mercedes dijo que sí, Sonia. Sí, yo siento dolor físico, pero soy feliz, pues no tengo dolor moral. Muy bien. Entonces, él dice, Allan Kardec, allá haciendo un análisis de la sensación de los espíritus en el mundo espiritual, ¿no? Que el cuerpo es el agente del dolor, es el vehículo del dolor, ¿no? Pero que los espíritus en el mundo espiritual no sienten dolor físico. Pero no se puede decir que simplemente tengan sufrimiento moral, ¿no? Porque hay repercusiones y como tienen perispíritu, el perispíritu es material, aunque la materia sea bastante más quintesenciada, más sutil que la materia del cuerpo físico, pero es también material, ¿está bien? Entonces, como hemos descrito, el espíritu puede sentir dolor en el mundo espiritual. Por esto, no podemos decir con exclusividad que el dolor es del campo físico si entendemos el campo físico en donde vivimos. Porque hay también aspectos físicos en el mundo espiritual, porque el perispíritu es hecho de materia y por cuenta de esto está sujeto. Cuando el espíritu recuerda, por ejemplo, o él tiene un desequilibrio, este desequilibrio interno, íntimo, repercute en el cuerpo perispiritual. Entonces puede ocurrir de un espíritu, por el daño que causó a alguien, tener la mano resequida, ¿no? Y va a sentir, está en el mundo espiritual y está sintiendo el dolor en su composición perispiritual con la mano resequida, no tiene vida, no tiene vigor, ¿no? Hasta que resuelva la situación y naturalmente se va a recuperar en algún momento, porque es simplemente una cuestión mental de cómo él se posiciona mentalmente, ¿no? Pero no se puede decir que no esté sintiendo dolor, ¿está bien? Bueno, el espíritu llega a un trabajo mediúnico y dice así: yo tengo hambre, yo tengo sed. ¿Podemos decir que está mintiendo? No se puede decir que esté mintiendo porque él está sintiendo eso, ¿no? Pero el espíritu necesita de alimento. Ahí está la situación, vean. Depende del grado evolutivo del espíritu. André Luiz, viviendo aquella situación horrible en el umbral por 8 años, tenía sed, tenía hambre. Y no se puede afirmar que no tenía, porque la tenía, ¿no? Pero después, cuando va a nuestro hogar, entonces va a aprender a retirar del aire lo que necesita para sostener su composición perispiritual y ya no necesitará más, después de un cierto tiempo, de ningún tipo de alimento, ¿no? Que sea ingerido y tal, ¿no? Pero en un primer momento aún tiene dependencia de eso. Bueno, Orquiro dijo así: el dolor, tengo entendido, es del alma. Bien, el dolor, como hemos dicho, es un fenómeno que depende de la organización física. El sufrimiento sí es moral y por lo tanto es del alma. ¿Está bien, Orquiro? Ok. Yolanda, si el dolor es de corta duración y el sufrimiento es resistente, ¿no? Es resistencia. Sí, muy bien. El dolor normalmente tiene, voy a agarrar nuevamente el ejemplo del dedo o la mano quemada, ¿está bien? Yo estoy descuidado, pongo la mano sobre el fuego y la quemo. Y entonces cuando siento el dolor saco la mano, pero ya está quemada. Y yo voy y cuido la mano, ¿no? Voy a poner alguna cosa, voy a cuidar para que no hagan pollas, para que entonces sea, ¿no? Se recupere lo más pronto posible.
pero yo podría haber hecho diferente. Yo sentí esto y ya empiezo a hablar nombres feos, empiezo a acusar a mi mujer porque no sé por qué, pero la acuso. Y si mi hijo está al lado y la culpa fue de él, y ya salgo pateando la silla y tal. Y bueno, ¿todo esto era necesario? ¿Era necesario eso? Esto no era necesario, pero lo hice. Entonces, además del dolor, yo estoy, que es momentáneo, que se cuida y se pasa, yo estoy creando para mí un sufrimiento que va a durar más tiempo, porque yo voy a dañar a mi mujer, voy a dañar a mi hijo, de repente pateando la silla yo me golpeo el pie y tengo un otro dolor, y ahí voy provocando sufrimientos que yo no tenía necesidad, ¿verdad? Entonces, por esto está dicho, el sufrimiento depende de nuestro libre albedrío. El dolor a veces es inevitable. Bueno, en ciertas circunstancias viene el dolor en función de las problemáticas que pasamos, ¿no? Pero podremos sufrir o no en función de este dolor, ¿está bien? Yolanda, bueno, Valques ahora, sufrimiento es estacionarse en el sentimiento de dolor. El sufrimiento también afecta físicamente, ya que deteriora. Bien, entonces, no podemos hablar de dolor exclusivamente físico, pero não podemos falar de dolor físico en el mundo espiritual si entendemos dolor físico de la organización física, del cuerpo. Pero hay algún tipo de dolor en el mundo espiritual que son repercusiones en el perispírito, que vamos a tener que profundizar en el futuro, entender mejor, ¿no?, esta cuestión, que es muy interesante de estudiar. Pero hemos entendido que el sufrimiento es moral, y el sufrimiento depende del libre albedrío de la criatura. Entonces, ahora sí, si depende del libre albedrío, ¿qué es libre albedrío? ¿Qué es libre albedrío? Para un poquito para que penséis, y también si alguien quiere escribir en el área de texto, esté a gusto. Si estás acompañando después la grabación y quieres escribir, ¿no?, mientras estás esperando en un papelito, puedes escribir ahí al lado para después conferir, ¿no? ¿Qué es libre albedrío? ¿Qué es lo que entendemos por libre albedrío? ¿Nadie quiere escribir? Ya apareció Víctor. La voluntad de ejecutar una cosa. Muy bien, Mireia. Es un derecho del espíritu de decidir. Muy bien. Víctor respondió con... Uy, muchas respuestas ahora. Víctor respondió con una potencia del alma, como examina Leon Denis el problema del ser, del destino y del dolor. Leon Denis dice que la voluntad es la primera potencia del alma. Entonces, el libre albedrío sería otra potencia del alma. La voluntad, ¿no?, es lo que hace con que las cosas vengan a ocurrir. Y por un acto de voluntad, utilizamos nuestro libre albedrío de una forma o de otra. El libre albedrío, como dice Mireia, es el derecho del espíritu de decidir. Decidir de una manera o de otra. ¿Está bien? Carmen, lo que afecta al cuerpo realmente realmente la facultad de determinarse a sí mismo. Ok, vamos a ver. Mercedes, la opción de decidir. Ok. Orquiro, es la manifestación de nuestro espíritu y el nivel espiritual en que nos encontramos. Muy bien, el libre albedrío, él normalmente está limitado a nuestra evolución espiritual, ¿no? Cuanto más evolucionado el espíritu, más libre es, pero más responsable y sabe utilizar mejor a su libre albedrío, ¿no? Sonia, es la facultad de decidir y por un camino o por otro. Muy bien. Ana, la capacidad que tenemos de elegir. Tere, decidir hacer algo. Carmen, se juntó con la respuesta anterior. Muy bien, sí. Es una secuencia, ¿no, Carmen? Tranquilo. Está muy bien. Ok, sin problemas. Es la respuesta que habías dado antes, ¿no? Muy bien, entonces,
libre albedrío, vamos poner así, es la facultad que tiene el espíritu de decidir. Y eso conlleva responsabilidad. Entonces, cuando decidimos de una forma o de otra, tiene consecuencias. Y esto entra en una ley llamada de causa y efecto. No a toda acción corresponde una reacción de igual intensidad, dice la física. Y esto vale en el campo moral para el espíritu en el uso de su libre albedrío, ¿no? Balques, libertad condicionada a las leyes divinas. Siempre. ¿No? Porque tenemos libre albedrío hasta cierto punto. Porque si nosotros lo utilizamos para perjudicar al semejante, las propias consecuencias de lo que hacemos nos va a limitar el uso del libre albedrío. Y cuando somos muy rebeldes, nacemos en un cuerpo que no corresponde a nuestros deseos. Nos limita la capacidad de movimiento, por ejemplo, de acción. Y entonces tenemos que actuar dentro de una restricción para aprender a hacer bien dentro de esta restricción. Y después se nos va ampliando nuevamente la capacidad de acción, de decisión, y así vamos encuadrándonos dentro de los propósitos de la ley divina. ¿Está bien? Muy bien. Si queda alguna duda, podéis preguntar. Entendimos que es libre albedrío. Aquí esto iba entrando uno a uno, pero en esta presentación no puede ser así, ¿no? Entonces vamos a empezar por este rojito ahí que dice: los sufrimientos por los que pasa el espíritu son siempre la consecuencia de la manera por la que vivió en la tierra. Esto aún es de Allan Kardec, ¿no? Que nos informa esto. Nos dice que lo que el espíritu sufre en el mundo espiritual normalmente es consecuencia de cómo ha vivido. Esto no vale para los espíritus solamente desencarnados, vale para todos nosotros, ¿eh? Nosotros somos espíritus encarnados, algún día vamos a estar desencarnados también, ¿verdad? Y cuando estemos desencarnados, entonces pasaremos exactamente por eso que está aquí dicho. Si vamos a estar sufriendo en el mundo espiritual, es en consecuencia de la manera como hemos vivido. Si utilizamos bien nuestro libre albedrío o si no utilizamos bien nuestro libre albedrío. ¿Está bien? Hay literaturas varias que indican qué es lo que ocurre con los espíritus después de la desencarnación. El libro primero escrito sobre esto, ¿no? que deja varios ejemplos incluso, se llama Cielo y Infierno. El cielo y el infierno de Allan Kardec, en la segunda parte, va a traer varios ejemplos de espíritus que de diferentes condiciones espirituales, cómo han llegado al mundo espiritual y cómo está su vida ahí en el mundo espiritual en función de la forma como han vivido su última encarnación. ¿Está bien? Y las encarnaciones anteriores. Así que normalmente nosotros vamos a llegar al mundo espiritual y ahí vamos a vivir conforme hemos vivido aquí, recibiendo las consecuencias de aquello que hemos acumulado positiva o negativamente. ¿Está bien? Entonces, sin embargo, la mayoría de las veces son debidos a nuestra voluntad. Los sufrimientos, esto aquí. Los sufrimientos de este mundo no dependen algunas veces de nosotros. ¿Está bien? Entonces tenemos a veces sufrimientos que nos vienen por las circunstancias mismas de la vida. No depende ahora de nosotros si vamos a pasar por aquello o no. Por ejemplo, la desencarnación de un ser querido. Esto no depende de nosotros, es cuando llega el momento de desencarnar la persona querida, va a desencarnar. Y nosotros normalmente sufrimos porque sentimos la ausencia, ¿no? Añoramos la persona que ya no está ahí, entonces tenemos sufrimiento. Pero, sin embargo, la mayoría de las veces los sufrimientos que pasamos son resultado de nuestra voluntad, de lo que hacemos. Por esto la voluntad fue puesta al comienzo, hemos comentado, una potencia del alma. La voluntad pone en acción el libre albedrío en un sentido u otro. Si tenemos voluntad del bien, vamos a actuar en este sentido. Nuestro libre albedrío nos llevará en el sentido de producir el bien. Pero si somos indiferentes, no queremos saber del dolor del semejante,
nosotros estamos más preocupados con nosotros mismos, cerrados en nuestros intereses materiales. Entonces nuestra voluntad está volcada para este tipo de cosas. Naturalmente nuestro libre albedrío va direccionando cada uno de nosotros para acciones que nos comprometen, porque no aprovechamos la oportunidad de ser útiles y al revés, incluso a veces nos comprometemos con acciones que no son buenas para nosotros ni para los demás, ¿verdad? Bueno, vamos a establecer una pequeña relación del sufrimiento con la pena, ¿no? Se dice que, por lo menos es una idea que encontramos en la religión católica, ¿no? Que los espíritus que están en el mundo espiritual a veces son almas penadas, o sea, están en pena, en sufrimiento, ¿no? Y entonces decimos que cuando está en pena, porque está en sufrimiento. Esta es la relación que se establece normalmente. No se dice nunca para una alma penada, si no es un alma que está en sufrimiento. Normalmente estas almas llamadas penadas, ellas están pasando por sufrimientos en el mundo espiritual, y cuando tienen oportunidad nos piden para hacer oraciones por ellas, para orar, pedir, ¿no? O recomienda conforme su fe que se hagan misas, que se hagan los rituales de su religión conforme estaba acostumbrada cuando estaba encarnada, ¿no? Entonces, en el espiritismo no tenemos este tipo de calificación. El espíritu desencarna y va a estar en sufrimiento en el mundo espiritual, poderá estar incluso cercano de su familia, no ir muy lejos, o estará en el sitio de su interés normalmente, ou va trasladado para uma zona de sofrimento que é chamada umbral, normalmente junto com outros espíritos que vibram de maneira similar a lo que vibra este espírito que desencarnou aí em situação desequilibrada, vamos dizer assim, e então vai estar sofrendo. Não decimos alma penada, não? É um hermano em sofrimento. E para nós este sofrimento ele termina em algum momento. A Igreja Católica diz que termina quando se hace missas, orações, e ele pode ser então assistido, amparado e sair del chamado purgatório, não? Para os hermanos nossos protestantes, em sua maioria, se diz que o indivíduo não passa por isso, porque quando muere se duerme hasta o dia do juízo final, quando vai para o inferno ou vai para o céu, a depender de lo que hizo. É mais tajante todavía, não, a situação. Pero nosotros espiritistas sabemos que o destino do espírito não está traçado quando muere. Muere, sigue viviendo. Poderá estar em uma situação de sofrimento em função da vida que tuvo, pero se oramos por ele, insistimos em las orações e ele também ora, ele poderá melhorar-se, sair da situação em que se encontra e seguir sua evolução espiritual. ¿Está bem? Aqui, não sei como se diz, Sidies. El sufrimiento es moral y no físico, en el caso de los desencarnados. Sí, de los desencarnados y también de nosotros. Sufrimiento normalmente tiene una vinculación con el aspecto moral, ¿está bien? Elegimos sufrir o nos permitimos sufrir. El dolor ni siempre se puede evitar, ¿está bien? La relación del grado de evolución con la diferencia en el sentir el dolor y el sufrimiento. En este momento siempre me recuerdo del libro Renuncia, de aquella situación vivida por Alcione e Pollux. Ella é um espírito muito evolucionado que vino a la tierra, decidiu encarnar para auxiliar-lhe. Ele, um espírito comprometido, estava reencarnando para resolver seus débitos do passado, não? E ella venia para auxiliar-lhe, pero não para casar-se com ele, não? Então, quando se encontram, ele quer casar-se com ela de qualquer maneira, não? Ella tinha, por las vías de la intuición, el recuerdo instintivo, ¿no?, de la programación, y no aceptó el matrimonio. Está en el libro Renuncia, ¿no? Y se alejaron
ella acabó se haciendo hermana, ¿no? Se fue para un convento en algún momento, se hizo hermana y él se hizo religioso también, ¿no? Pero él, padre, se compró los derechos y tal con el dinero que tenía y juzgaba a las personas, ¿no? Y ella, como en algún momento se consideró que ella contrarió los intereses de alguien, ¿no? Fue condenada y en cierto momento dependía de él si ella se quedaría allá o no, y él no sabía de quién se trataba porque ellos cambiaban de nombre cuando entraban para la iglesia, ¿no? Y él demoró para ir a verla, ¿no? Demoró mucho para ir a verla. Y ella estaba en un sitio fétido, ¿no? Todo húmedo. Y agarró una tuberculosis terrible, ¿no? Y entonces, no estoy haciendo un resumen de algunos aspectos del libro. Hay que leerlo porque es riquísimo de información, ¿eh? Y cuando él decide finalmente ir ahí a verla, ella ya no tiene más salvación, está para morirse. Y él entonces entra en un sufrimiento horroroso, porque dependía de él que ella pudiera no haber salido incluso de la situación, ser sacada de la cárcel y todo, con vida y todo lo más, si él fuera antes ahí a verla, ¿no? Y ahí yo pregunto, ¿sufrió ella? Seguramente sentiu los dolores, ¿no? de estar en aquella situación y agarrar la enfermedad, ¿verdad? La enfermedad le provocó dolores. La pregunta, ¿ella sufrió? Bueno, es de pensarse que sí que sufrió, pero sufrió por estar en la cárcel con tuberculosis y morirse de eso, o sufrió mucho más por ver la situación de su protegido. ¿Habéis comprendido? ¿Cuál es el mayor sufrimiento de ella? El sufrimiento, ¿no? Físico, por el dolor físico, vamos a decir, o el sufrimiento por la situación moral, ¿no? que el protegido estaba pasando, ¿verdad? Sí, por la situación, ¿no? Por ver su protegido en aquella situación. Ahora el sufrimiento es superlativo comparado con lo de ella, ¿está bien? Con una dimensión mucho más profunda, enraizada en el arrepentimiento, en la duda, en el sufrimiento por ser una criatura que utilizó el libre albedrío para perjudicar a los demás. Es una situación moral muy distinta a la de él y la de ella, ¿no? Él sufre por sí mismo y por la decepción que provoca en relación a ella y él mismo. Y ella sufre por él, ¿no? Es un sufrimiento del alma el de ella, mucho más profundo, ¿no? En este sentido, y el de él más profundo en el sentido de la cuestión, vamos a decir, del drama consciencial, vamos a decir, de la problemática consciencial que vivió, ¿no? Muy bien, el sufrimiento es opcional, seguro. ¿Cuál era la situación de ella, no? En el mundo espiritual ella tiene la visión más amplia. Y ahí la pregunta, Allan Kardec dice, ¿cómo pueden ser felices aquellos que nos aman, que han evolucionado si nos ven en la situación en que estamos? ¿Cómo pueden ser felices? Son felices porque ellos saben que la situación que vivimos es transitoria, que estamos pasando por las problemáticas que hemos creado y estas consecuencias de estas problemáticas nos llevarán a madurar y algún día ya no estaremos más en la situación. Ellos saben que lo que pasamos es necesario para nuestro despertar y para construir nuestra evolución espiritual. Por eso, ellos no van a estar ahí sufriendo, ¿no? Y no pueden ser felices porque nosotros estamos sufriendo. Nosotros hemos elegido un camino y ellos eligieron otro. No tienen por qué sufrir lo que estamos sufriendo o por qué estamos sufriendo. Ahora, ella vino para auxiliarle. Y en la situación, ella sufría por él, porque lo amaba y quería que él se recuperase. Pero cuando vuelve al mundo espiritual, examina toda la situación
y naturalmente no se permite seguir sufriendo. Sigue interesada y dedicada en auxiliarle, pero él seguirá sufriendo, porque no tiene condiciones de evitar eso, porque no tiene condiciones evolutivas, ¿no?, para poder evitar. Entonces el sufrimiento para él es consecuencia del uso de su libre albedrío y consecuencia de su inferioridad, que no tiene condiciones aún de contener y superar esto, pero lo logrará. Algún día lo logrará, ¿está bien? Ok, Cides, el sufrimiento es opcional, ¿está bien? Pero algunos espíritus tienen condiciones de contenerlo, de resolver la situación más rápidamente que otros, ¿está bien? Porque yo dije, hermano, cuando se generan resentimientos entre dos seres producto de años de lucha, ¿por qué razón se da eso entre los hermanos que dicen amarse y terminan en guerra? Orquiro, la respuesta es dura, ¿viste? Es por cuenta de nuestra inferioridad espiritual, de nuestro orgullo, del egoísmo principalmente. Cuando amamos efectivamente, ¿no?, cuando amamos de hecho, no importa lo que haga la persona, seguiremos amándola. Mira la situación de Alcione y Pollux. Ella seguía amándole, no importaba lo que hacía él, ella seguía amándole, y incluso con capacidad de renunciar por él, ¿no? El que ama de hecho no juzga, ¿no? Comprende la situación del otro que es agresivo y no responde en la misma, ¿no? Normalmente el atrito es provocado en función de nuestras inferioridades, y los atritos se hacen necesarios, no serían necesarios, pero se hacen necesarios justamente para burilarnos, para que en este atrito, en estos dolores que mutuamente provocamos, en estos sufrimientos por los cuales pasamos, vamos entonces aprendiendo a renunciar, a ver que no necesitamos hacer la guerra, y entender que cuando uno no quiere, dos no pelean, ¿no? Y que uno puede hacer la diferencia con su comportamiento y cambiar todo esto, ¿está bien? Ahí está la situación, ¿no? Dice así, ¿no? Perdón, hermano, ¿y si hay un hijo producto de este sentimiento? Muy bien, ahí ya hay una criatura que reencarnó también, ¿no?, sabiendo lo que iba a enfrentar la mayor parte de las veces, pero a veces no sabe, pero está pasando por lo que tiene necesidad, y ahí cabe aquel que despierta amar también a esta criatura, ¿no?, y evitar que la pelea siga, que la guerra siga, ¿no?, porque ella perjudica mucho a esta criatura. Entonces, amar incondicionalmente, superar sus dificultades, resolver la cuestión material, ¿no?, que naturalmente conduce a una separación, pero buscar mantener la amistad, ¿no?, incluso con la persona difícil, y mantener la amistad y procurar que haya entendimiento, ¿no?, siempre. Porque si los dos quieren, pueden hacerse amigos, no necesitan ser pareja para eso, ¿no? Y a veces es una cuestión de hablar, de buscar el camino, ¿no? Y cuando uno no quiere, bueno, el otro aguarda. El que quiere, haz lo mejor que pueda, ¿no? E incluso renuncia en ciertas circunstancias si es posible, y la cosa se va construyendo de una manera diferente, ¿está bien? Se está escuchando bien, ¿no? Mis rayas están paraditas ahí. Espero no haber perdido el contacto. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, se escucha muy bien. Ok. Entonces, nosotros vamos a tener que muchas veces, ¿no?, el sufrimiento es fruto de un engaño, ¿no? La persona fue engañada, no supo perdonar, no supo comprender, no supo aceptar lo que la otra hizo. Normalmente el engaño viene en función de problemas del pasado,
Eu he engañado, por exemplo, em el passado, não? E tenho esta pendência em minha consciência. Vengo e alguém me engaña. E eu estou quitando simplesmente, pero me puedo rebelar, não aceitar. Se eu aceito, não, que a pessoa me enganou e isto é fruto de uma necessidade minha, não é um problema solo de ela, é uma questão minha. Então eu aceito e já deixo passar, não sofro. Pero se me quedo aí e quero desforçar-me, quero, e amargurado na vida, empiezo a dañar outras pessoas, então vou sofrer muito mais. ¿Para quê? Não? Então é fruto do engano, a vezes da desilusão. As relações a vezes provocam desilusões, não? Temos tanta expectativa em relação à pessoa e de repente a pessoa não corresponde, pero não observamos que também a outra tem expectativa em relação a nós e que não estamos correspondendo também, não? Então a decepção, isto provoca, não? Estes sofrimentos e a responsabilidade se vai desenvolver como fruto de la ampliación de la conciencia, ¿no? La ley de Dios está inscrita en la conciencia. A la medida en que abrimos, ampliamos la conciencia, la desarrollamos, ¿no? Entonces la ley divina va quedando más clara, más comprensible. Vamos encontrando elementos de como vivir conforme la ley divina. Vamos superando el egoísmo, el orgullo, la vanidad, ¿no? Y ahí entonces em las situações de engano já não nos desilusionamos tanto, não decepcionamos e já não sofrimos tanto. Superamos mais rápido a coisa, não? E assim vamos para outra prova, para outra situação, hasta que chegue o dia em que já não tenhamos mais pendências, não? E a situação será outra, será distinta naturalmente. Tá bem? Bueno. El dolor, muitas vezes lo relacionamos com a expiação. Decimos, eu estou sofrendo porque lo merezco, usando o sofrimento como sinônimo de dolor, ¿está bien? E naturalmente, ¿no? Lo que nos ocorre não nos ocorre em vano. Há algumas coisas que são pouco tajantes para alguns, pero que são reais. Eu, por exemplo, estou com um cuchillo na mão. El cuchillo se me escapa de la mano y el cuchillo me cae sobre el pie. Él puede caer de una forma o de otra. Si él cae y no me provoca ningún daño en el pie, no es un descuido y tengo que poner más atención y tal. Pero si cae y me daña el pie es porque yo tenía necesidad de que me dañara el pie. Porque si no, no ocurriría, Dios sería injusto. Entonces, si sentimos dolor, el dolor tiene una razón de ser. ¿Está bien? Hay una razón para el dolor en el campo físico. Y ahí nosotros decidimos si vamos a quedar sufriendo o no en función del dolor que nos ocurrió. Es de nuestro libre albedrío. ¿Está bien? Pero el dolor evolución, ele se manifiesta não solamente em la questão expiatória, não? Porque o dolor tem várias funções. Uma é a expiação. La outra, não? E há outras, muitas outras. Uma de ellas é também impulsar a evolução espiritual do ser, da criatura. Então, se me cai o cuchillo no pé e me daña o pé, pode ser que eu tenha uma deuda para quitar, pero também pode ser que eu tenha que aprender a ser previdente. Se me cair e não dañar o pé, provavelmente eu não ia nem dar atenção a isso e outra vez me ia cair algo pior em el pé. Então, o cuchillo caiu, me dañou o pé para que eu aprenda a ser previdente, me impulsa a ser previdente. E isto é um acto de evolução espiritual. ¿Está bem? Pero este dolor de evolução está presente em todos os níveis da natureza, conforme nos disse Leon Denis. El problema del ser, del destino y del dolor, y también Juana de Ángeles, en la psicografía de Divaldo Franco, nos dice que el dolor en la planta es una embrionaria percepción. Entonces la planta tiene percepciones, embrionaria percepción. Ya se percibió con algunos aparatos
que a planta percebe quando uma pessoa mala se aproxima de ela e ela reacciona de maneira distinta de quando se aproxima uma pessoa que não é mala. ¿Está bem? O animal também é uma sensibilidade nerviosa já em el animal, nos dice Juana de Ángeles, ¿está bem? É uma sensibilidade nerviosa, pero em el hombre, entonces já é sensação, já se manifiesta de hecho el dolor e el hombre tiene el sufrimiento, porque tiene capacidade de razonar sobre aquello e entonces le provoca el sufrimiento. ¿Está bem? Aqui é nada mais que um exemplo, não? Me recuerdo que quando era niño, tinha uns 12, 13 anos, não? Eu caminhava por la calle com uma cajita para poder limpiar sapatos de las personas, não? Era uma cidade muito pequena e tal, e um dia eu escutei um freno de um autobús muito forte, não? E aquilo me chamou a atenção e eu mirei. E o condutor havia percebido que um perrito entrou adelante, pero quando frenou sobre o perrito e lo arrastrou por 1 metro, 1,5 metros mais ou menos, não? Hasta que o coche parara. Naturalmente o perrito, bueno, não estava morto, pero as entrañas estavam saliendo, não? E já não havia mais salvação para o bichito. E não havia outra forma senão sacrificar-lhe, não? Era o que eu escutava da gente que estava falando aí, não? E eu me perguntei, em aquela idade, não? 12, 13 anos, por que Deus permite que um ser inocente sufra desta forma? Aí, então, passou o tempo, não? E eu vou estudando o espiritismo, vou encontrando resposta. Em Leon Denis, o problema dele ser de dolor, finalmente eu encontrei. E depois em Juana de Ángeles também, vou encontrar a informação deste dolor evolução. Está bem? Eu não sei se já habéis observado que alguns perritos chegam cerca, não é, de la acera aí e mira de um lado e do outro antes de cruzar a calle. Já habéis visto? Este já aprendeu. Porque os animais aprendem por impressão, segundo diz a ciência. Aprendem por impressão. Nós também, quando niños, aprendemos por impressão porque traemos do período atávico animal, não? E se repetem os períodos da infância e aprendemos por impressão também. E normalmente a impressão se dá por dolor. ¿Está bem? Depois de uma etapa mais que a criatura já é não ser humano, a impressão pode dar por observação simplesmente também, não? Pero normalmente o perrito, os animais aprendem por impressão, por dolor ou por repetição também, não? Já ocorre aí. O pollito, por exemplo, aprende que a mamá, aquela que ele sigue, é a mamá dele, depois de 10, 11 dias. Hasta 10, 11 dias, podeis passar qualquer coisa delante do pollito, ele sigue. Vá detrás de la ramita, de lo que sea. Pero depois de 11 dias, 12 dias, por aí, passa a coisa e ele já não sigue mais, porque vá para seguir sua mamá. Porque aprendeu por repetição, de tanto seguir, e de ella cuidarle que aquella es su mamá. ¿No? Bueno, cuando los pollitos son creados con la mamá, ¿no? Porque hoy son creados sin saber qué es la mamá. Tenemos que resolver esto, Creamos las cosas fuera de la naturaleza y los comemos. Hay que repensar ciertas cosas, ¿sabe? Bien, entonces el aprendizaje por impresión. Aceptar o dolor é iniciar o processo de curação e evitar sofrimentos. Está bem? Quando não aceitamos o dolor, o sofrimento se prolonga, não? Se o dolor hace a evolução anula progressivamente o dolor. Está em la grande síntese de Pietro Baldi, sua voz é quem transmite para ele a informação. E isto também Buda lo dijo. Buda comentou também que a vida é uma forma de sofrimento, pero o objetivo da vida é justamente liberar a criatura do sofrimento. ¿Está bem? Balk expuso: eu estou sorprendida com tanta enfermidade em minha mascota. Vá para a 4ª cirurgia. Se está aprendendo, ¿viste?
com seguridad. Y nosotros también debemos meditar un poquito sobre qué es lo que come las mascotas hoy día, qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña relación de soledad con sufrimiento casi al final de nuestros comentarios, ¿no? Soledad es un tipo de sufrimiento muy presente en la actualidad. Vemos personas en la multidumbre y están solas, ¿no? Pero Juana de Ángeles nos dice que quien es solidario no es solitario. Por lo tanto, sufre menos. Entonces, vale la pena observar que si estamos nos sintiendo solitários es porque no estamos viendo la soledad de los demás y que podemos ser solidarios con ellos. Cuando nos dispomos a auxiliar, sufrimos menos, ¿está bien? Y en conclusión, podemos no ser capaces de evitar el dolor, pero podemos superar el sufrimiento. Lo que hacemos o dejamos de hacer interfiere con lo que sufriremos o no en el futuro. Así que todo depende de nosotros, ¿verdad? Abrimos ahora para las preguntas. Muchas gracias por la atención de todos. Y ahí si tenéis alguna pregunta podéis poner. María Giles, puedes entrar ahí. Yo me quedo aquí y voy respondiendo, ¿no? Conforme van apareciendo las preguntas. Es contigo, María Giles. Tere, como hemos dicho, ¿no? El dolor en el campo físico tiene una expresión distinta, ¿no? Del mundo material, porque el dolor es físico y el dolor tiene por vehículo la propia organización física. Esta organización física no está presente en el mundo espiritual, ¿no? Ahí tenemos el perispíritu, que es más sutil, que tiene una materia más purificada, más sutil. Por lo tanto, el dolor en el mundo espiritual es muy distinto del dolor. No se puede decir, hablar de dolor físico en el mundo espiritual, ¿no? Entonces, podremos hablar mucho más de un sufrimiento moral, ¿no? Que provoca reacciones en el campo periespiritual y por lo tanto le provoca las sensaciones parecidas con aquellas que tenía cuando estaba encarnado, ¿no? Pero como no tiene más el cuerpo de carne, el dolor no es físico, seguramente no es. Entonces el sufrimiento, este sí, como es moral, él puede ser similar para el que está encarnado como para aquel que está desencarnado. Pero normalmente el sufrimiento es más intenso para el desencarnado en función de la amplitud de la visión que él tiene. Porque cuando desencarna ya no tiene más el cuerpo de carne, percibe las cosas, ¿no? Con más profundidad y ahí sufre mucho más por lo que hizo de equivocado, por las consecuencias de aquello que dejó de hacer. ¿Está bien? Hay otra, María Giles. Por favor, ubica. Muy bien. Es total, ¿no? Porque Dios nos brindó la vida gratuitamente, es un don. La vida Dios nos dio. Y hay un filósofo brasileño, ¿no? Que decía, ya está desencarnado, Dios nos hizo el mínimo posible para que nosotros nos hagamos el máximo posible. Así que fuimos creados simples e ignorantes, conforme nos proponen los espíritus superiores, y fuimos desarrollándonos, ¿no? Cuando llegó un momento en que teníamos ya condiciones, fuimos adquiriendo el libre albedrío. Mientras no teníamos el libre albedrío, no teníamos responsabilidad. Hacíamos normalmente las cosas por reacción.
En el mundo mineral, reacción química. Después, aún en el mundo vegetal, una reacción más, podría poner alotrópica. Por ejemplo, la planta buscando el sol, ¿no? Para poder desarrollarse. En el animal, ya la atracción de las especies por interés, ¿no? Que ya va surgiendo. Y más tarde, entonces, en el ser humano, la conciencia efectiva, ¿no? De la responsabilidad. Entonces, el libre albedrío es la libertad de actuar, pero esta libertad de actuar trae consecuencias. Si actuamos bien, nos sentimos felices, seguimos el desarrollo espiritual que está propuesto para nosotros. Si actuamos mal, entonces travamos el proceso evolutivo, dificultamos este proceso evolutivo, tenemos que responder por el mal que hicimos y entonces sufrimos en función de esto, ¿no? Y retardamos nuestra evolución espiritual. Así que el libre albedrío tiene todo que ver con el merecimiento, porque tenemos que tomar la decisión consciente de hacer el bien y usar nuestra voluntad que direcciona nuestro libre albedrío en el sentido del bien. Esta es la propuesta para merecer entonces ser llamados hijos de Dios. Sí, bueno, agradecimientos a todos, nuestro saludo fraternal a todos los que nos acompañaron y a aquellos que verán la conferencia también, ¿no? Después de grabada. Vamos entonces concentrarnos, pedir a los buenos espíritus que nos amparen, nos asistan y nos dirigimos a Dios nuestro Padre para agradecerle la bendición de la vida, la oportunidad maravillosa que tenemos de poder contar con Jesús, el Divino Maestro, nuestro hermano mayor, que nos auxilia, que nos orienta y que tiene un equipo inmenso de trabajadores de bien que están dispuestos a apoyarnos en nuestros esfuerzos evolutivos. Agradecemos a nuestro Padre, a Jesús, el Divino Maestro, a estos trabajadores del bien, a los espíritus superiores que nos amparan, a Allan Kardec por nos haber ofrecido la tercera revelación. Agradecemos a los hermanos con quienes convivimos en nuestro diario vivir, a nuestra familia, oramos por todos nuestros familiares. Pedimos, Señor, amparo y asistencia para aquellos con quienes nosotros privamos en nuestro diario vivir, que sean amparados, protegidos, orientados, y que todos juntos podamos seguir en este camino de construcción espiritual del bien, de evolución espiritual. Oramos pidiendo, Señor, por la paz del mundo. La tierra vive momentos conturbados en esta situación de transición. El mal reverbera para todos los lados. No quiere aceptar la transición, la transformación. No encuentra en sí ánimo para ceder al bien y entonces se rebela. Pero, Señor, sabemos que los días están marcados y ya no hay más paso atrás, conforme nos informó Bezerra de Menezes en 2010. Queremos cooperar, Señor, comprender estos hermanitos, auxiliarles para que despierten. Queremos y deseamos que ellos puedan quedarse en la tierra. Tenemos la esperanza también, Señor, de aquí quedar. Esperamos estar haciendo lo mejor a nuestro alcance. Auxílianos para que podamos efectivamente ser útiles en las relaciones con nuestros semejantes. Vibramos pedindo amparo e assistência para o Centro de Estudos Espíritas Sem Fronteiras, que nos acorre, que nos recebe,
a todos sus trabajadores, oramos por ellos. También oramos por la Federación Espírita Española, a la cual está vinculado este centro. Oramos por todos los centros espíritas de España, de toda Hispanoamérica, de todos los grupos de América Central, América del Norte, América del Sur, de todos los continentes, que los grupos espíritas sean todos amparados en sus esfuerzos de diseminación del Evangelio de Jesús. Gracias damos, Padre, por esta oportunidad magnífica que tenemos en esta encarnación de comprender la ley que tú creaste y que Jesús nos vino presentar. Gracias damos a ti, a Jesús el Divino Maestro, gracias damos a estos trabajadores del bien y que tus bendiciones permanezcan con todos nosotros. Que así sea. A la medida en que abrimos, ampliamos la conciencia, la desarrollamos, ¿no? Entonces la ley divina va quedando más clara, más comprensible. Vamos encontrando elementos de cómo vivir conforme la ley divina. Vamos superando el egoísmo, el orgullo, la vanidad, ¿no? Y ahí entonces, en las situaciones de engaño ya no nos desilusionamos tanto, no decepcionamos y ya no sufrimos tanto. Superamos más rápido la cosa, ¿no? Y así vamos para otra prueba, para otra situación, hasta que llegue el día en que ya no tengamos más pendencias, ¿no? Y la situación será otra, será distinta naturalmente. ¿Está bien? Bueno, el dolor muchas veces lo relacionamos con la expiación. Decimos, yo estoy sufriendo porque lo merezco, usando el sufrimiento como sinónimo de dolor, ¿está bien? Y naturalmente, ¿no? Lo que nos ocurre no nos ocurre en vano. Hay algunas cosas que son un poco tajantes para algunos, pero que son reales. Yo, por ejemplo, estoy con un cuchillo en la mano. El cuchillo se me escapa de la mano y el cuchillo me cae sobre el pie. Él puede caer de una forma o de otra. Si él cae y no me provoca ningún daño en el pie, no es un descuido y tengo que poner más atención y tal. Pero si cae y me daña el pie es porque yo tenía necesidad de que me dañara el pie. Porque si no, no ocurriría, Dios sería injusto. Entonces, si sentimos dolor, el dolor tiene una razón de ser. ¿Está bien? Hay una razón para el dolor en el campo físico. Y ahí nosotros decidimos si vamos a quedar sufriendo o no en función del dolor que nos ocurrió. Es de nuestro libre albedrío. ¿Está bien? Pero el dolor evolución, él se manifiesta no solamente en la cuestión expiatoria, ¿no? Porque el dolor tiene varias funciones. Una es la expiación. La otra, ¿no? Y hay otras, muchas otras. Una de ellas es también impulsar la evolución espiritual del ser, de la criatura. Entonces, si me cae el cuchillo en el pie y me daña el pie, puede ser que yo tenga una deuda para quitar, pero también puede ser que yo tenga que aprender a ser previdente. Si me cayera y no dañara el pie, probablemente yo no iba ni dar atención a eso y otra vez me iba a caer algo peor en el pie. Entonces, el cuchillo cayó, me dañó el pie para que yo aprenda a ser previdente, me impulsa a ser previdente. Y esto es un acto de evolución espiritual. ¿Está bien? Pero este dolor de evolución está presente en todos los niveles de la naturaleza, conforme nos dice León Denis. El problema del ser, del destino y del dolor, y también Juana de Ángeles, en la psicografía de Divaldo Franco. Nos dice que el dolor en la planta es una embrionaria percepción. Entonces la planta tiene percepciones, embrionaria percepción. Ya se percibió con algunos aparatos que la planta percibe cuando una persona mala se aproxima de ella y ella reacciona de manera distinta de cuando se aproxima una persona que no es mala. ¿Está bien? El animal también es una sensibilidad nerviosa ya en el animal, nos dice Juana de Ángeles. ¿Está bien? Es una sensibilidad nerviosa, pero en el hombre
Entonces ya es sensación, ya se manifiesta de hecho el dolor y el hombre tiene el sufrimiento porque tiene capacidad de razonar sobre aquello y entonces le provoca el sufrimiento. ¿Está bien? Aquí es nada más que un ejemplo, ¿no? Me recuerdo que cuando era niño, tenía unos 12, 13 años, ¿no? Yo caminaba por la calle con una cajita para poder limpiar zapatos de las personas, ¿no? Era una ciudad muy pequeña y tal, y un día yo escuché un freno de un autobús muy fuerte, ¿no? Y aquello me llamó la atención, yo miré y el conductor había percibido que un perrito entró adelante, pero cuando frenó sobre el perrito y lo arrastró por un metro y medio más o menos, ¿no? Hasta que el coche parara. Naturalmente el perrito, bueno, no estaba muerto, pero las entrañas estaban saliendo, ¿no? Y ya no había más salvación para el bichito. Y no había otra forma sino sacrificarle, ¿no? Era lo que yo escuchaba de la gente que estaba hablando ahí, ¿no? Y yo me pregunté, en aquella edad, ¿no? 12, 13 años, ¿por qué Dios permite que un ser inocente sufra de esta forma? Ahí entonces pasó el tiempo, ¿no? Yo voy estudiando el espiritismo, voy encontrando respuesta. En León Denis, el problema del ser del dolor, finalmente yo encontré. Y después en Juana de Ángeles también fue encontrar la información de este dolor evolución. ¿Está bien? Yo no sé si ya habéis observado que algunos perritos llegan cerca, ¿no?, de la acera ahí y mira de un lado y del otro antes de cruzar la calle. ¿Ya habéis visto? Este ya aprendió. Porque los animales aprenden por impresión, según dice la ciencia. Aprenden por impresión. Nosotros también, cuando niños, aprendemos por impresión porque traemos del período atávico animal, ¿no? Y se repiten los periodos de la infancia y aprendemos por impresión también. Y normalmente la impresión se da por dolor. ¿Bien? Después de una etapa más, que la criatura ya es, no ser humano, la impresión puede dar por observación simplemente también, ¿no? Pero normalmente el perrito, los animales aprenden por impresión, por dolor o por repetición también, ¿no? Ya ocurre ahí. El pollito, por ejemplo, aprende que la mamá, aquella que él sigue es la mamá de él después de 10, 11 días. Hasta 10, 11 días podéis pasar cualquier cosa delante del pollito, él sigue. Va detrás de la ramita, de lo que sea. Pero después de 11 días, 12 días por ahí, pasa la cosa y él ya no sigue más, porque va para seguir su mamá. Porque aprendió por repetición de tanto seguir y de ella cuidarle que aquella es su mamá, ¿no? Bueno, cuando los pollitos son creados con la mamá, ¿no? Porque hoy son creados sin saber qué es la mamá. Tenemos que resolver esto, Creamos las cosas fuera de la naturaleza y los comemos. Hay que repensar ciertas cosas, ¿sabe? Bien, entonces el aprendizaje por impresión. Aceptar el dolor es iniciar el proceso de curación y evitar sufrimientos. ¿Está bien? Cuando no aceptamos el dolor, el sufrimiento se prolonga, ¿no? Si el dolor hace la evolución anula progresivamente el dolor. Está en la grande síntesis de Pietro Baldi. Su voz es quien transmite para él la información. Y esto también Buda lo dijo. Buda comentou também que a vida é uma forma de sofrimento, pero o objetivo da vida é justamente liberar a criatura do sofrimento. ¿Está bem? Balk expuso: eu estou sorprendida com tanta enfermidade em minha mascota. Vá para a 4ª cirurgia. Se está aprendendo, ¿viste? Com segurança. E nós também. Debemos meditar un poquito sobre qué es lo que come las mascotas hoy día, qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña relación de soledad con sufrimiento casi al final de nuestros comentarios, ¿no?
Soledad es un tipo de sufrimiento muy presente en la actualidad. Vemos personas en la multidumbre y están solas, ¿no? Pero Juana de Ángeles nos dice que quien es solidario no es solitario. Por lo tanto, sufre menos. Entonces, vale la pena observar que si estamos nos sintiendo solitários es porque no estamos viendo la soledad de los demás y que podemos ser solidarios con ellos. Cuando nos dispomos a auxiliar, sufrimos menos, ¿está bien? Y en conclusión, podemos no ser capaces de evitar el dolor, pero podemos superar el sufrimiento. Lo que hacemos o dejamos de hacer interfiere con lo que sufriremos o no en el futuro. Así que todo depende de nosotros, ¿verdad? Abrimos ahora para las preguntas. Muchas gracias por la atención de todos. Y ahí si tenéis alguna pregunta podéis poner. María Giles, puedes entrar ahí. Yo me quedo aquí y voy respondiendo, ¿no? Conforme van apareciendo las preguntas. Es contigo, María Giles. Tere, como hemos dicho, ¿no? El dolor en el campo físico tiene una expresión distinta, ¿no? Del mundo material, porque el dolor es físico y el dolor tiene por vehículo la propia organización física. Esta organización física no está presente en el mundo espiritual, ¿no? Ahí tenemos el perispíritu, que es más sutil, que tiene una materia más purificada, más sutil. Por lo tanto, el dolor en el mundo espiritual es muy distinto del dolor. No se puede hablar de dolor físico en el mundo espiritual, ¿no? Entonces, podremos hablar mucho más de un sufrimiento moral, ¿no? Que provoca reacciones en el campo periespiritual y por lo tanto le provoca las sensaciones parecidas con aquellas que tenía cuando estaba encarnado, ¿no? Pero como no tiene más el cuerpo de carne, el dolor no es físico, seguramente no es. Entonces el sufrimiento, es decir, como es moral, él puede ser similar para el que está encarnado como para aquel que está desencarnado. Pero normalmente el sufrimiento es más intenso para el desencarnado en función de la amplitud de la visión que él tiene. Porque cuando desencarna ya no tiene más el cuerpo de carne, percibe las cosas, ¿no? Con más profundidad y ahí sufre mucho más por lo que hizo de equivocado, por las consecuencias de aquello que dejó de hacer. ¿Está bien? Hay otra, María Giles. Por favor, ubica. Muy bien. Es total, ¿no? Porque Dios nos brindó la vida gratuitamente, es un don. La vida Dios nos dio. Y hay un filósofo brasileño, ¿no? Que decía, ya está desencarnado, Dios nos hizo el mínimo posible para que nosotros nos hagamos el máximo posible. Así que fuimos creados simples e ignorantes, conforme nos proponen los espíritus superiores, y fuimos desarrollándonos, ¿no? Cuando llegó un momento en que teníamos ya condiciones, fuimos adquiriendo el libre albedrío. Mientras no teníamos el libre albedrío, no teníamos responsabilidad. Hacíamos normalmente las cosas por reacción. En el mundo mineral, reacción química. Después, aún en el mundo vegetal, una reacción más, podría poner alotrópica. Por ejemplo, la planta buscando el sol, ¿no? Para poder desarrollarse. En el animal,
ya la atracción de las especies por interés, ¿no? Que ya va surgiendo. Y más tarde, entonces, en el ser humano, la conciencia efectiva, ¿no? De la responsabilidad. Entonces, el libre albedrío es la libertad de actuar, pero esta libertad de actuar, podéis poner, María Giles, puedes entrar ahí, yo me quedo aquí y voy respondiendo, ¿no? Conforme van apareciendo las preguntas. Es contigo, María Giles. Tere, como hemos dicho, ¿no? El dolor en el campo físico tiene una expresión distinta, ¿no? Del mundo material, porque el dolor es físico y el dolor tiene por vehículo a propia organización física. Esta organización física no está presente en el mundo espiritual, ¿no? Ahí tenemos el perispíritu, que es más sutil, que tiene una materia más purificada, más sutil. Por lo tanto, el dolor en el mundo espiritual es muy distinto del dolor. No se puede hablar de dolor físico en el mundo espiritual, ¿no? Entonces, poderemos hablar mucho más de un sufrimiento moral, ¿no? Que provoca reacciones en el campo periespiritual y por lo tanto le provoca las sensaciones parecidas con aquellas que tenía cuando estaba encarnado, ¿no? Pero como no tiene más el cuerpo de carne, el dolor no es físico, seguramente no es. Entonces el sufrimiento, este sí, como es moral, ele pode ser similar para el que está encarnado como para aquele que está desencarnado. Pero normalmente el sufrimiento es más intenso para el desencarnado en función de la amplitud de la visión que él tiene. Porque cuando desencarna já não tiene más el cuerpo de carne, percibe las cosas, ¿no? Con más profundidad. Y ahí sufre mucho más por lo que hizo de equivocado, por las consecuencias de aquello que dejó de hacer. ¿Está bien? Hay otra, María Giles. Por favor, ubica. Muy bien. Es total, ¿no? Porque Dios nos brindó la vida gratuitamente, es un don. La vida Dios nos dio. E há um filósofo brasileiro, ¿no? Que decía, já está desencarnado, Deus nos hizo el mínimo posible para que nosotros nos hagamos el máximo posible. Así que fuimos creados simples e ignorantes, conforme nos proponen los espíritus superiores, e fuimos desarrollándonos, ¿no? Quando chegou um momento em que teníamos já condições, fuimos adquirindo el livre-albedrío. Mientras no teníamos el libre-albedrío, no teníamos responsabilidad. Hacíamos normalmente las cosas por reacción. En el mundo mineral, reacción química. Después, aún en el mundo vegetal, una reacción más, podría poner alotrópica. Por ejemplo, la planta buscando el sol, ¿no? Para poder desarrollarse. En el animal, ya la atracción de las especies por interés, ¿no? Que ya va surgiendo. Y más tarde, entonces, en el ser humano, la conciencia efectiva, ¿no? De la responsabilidad. Entonces, el libre albedrío es la libertad de actuar, pero esta libertad de actuar trae consecuencias. Si actuamos bien, nos sentimos felices, seguimos el desarrollo espiritual que está propuesto para nosotros. Si actuamos mal, entonces trabamos el proceso evolutivo, dificultamos este proceso evolutivo, tenemos que responder por el mal que hicimos y entonces sufrimos en función de esto, ¿no? Y retardamos nuestra evolución espiritual. Así que el libre albedrío tiene todo que ver con el merecimiento. Porque tenemos que tomar la decisión consciente de hacer el bien y usar nuestra voluntad que direcciona nuestro libre albedrío en el sentido del bien. Esta es la propuesta para merecer entonces ser llamados hijos de Dios.
Sí. Bueno, agradecimentos a todos, nuestro saludo fraternal a todos los que nos acompañaron y a aquellos que verán la conferencia también, ¿no? Después de grabada. Vamos entonces concentrarnos, pedir a los buenos espíritus que nos amparen, nos asistan y nos dirigimos a Dios nuestro Padre para agradecerle la bendición de la vida, la oportunidad maravillosa que tenemos de poder contar con Jesús, el Divino Maestro, nuestro hermano mayor, que nos auxilia, que nos orienta y que tiene un equipo inmenso de trabajadores de bien que están dispuestos a apoyarnos en nuestros esfuerzos evolutivos. Agradecemos a nuestro Padre, a Jesús, el Divino Maestro, a estos trabajadores de bien, a los espíritus superiores que nos amparan, a Allan Kardec por nos haber ofrecido la tercera revelación. Agradecemos a los hermanos con quienes convivimos en nuestro diario vivir, a nuestra familia, oramos por todos nuestros familiares. Pedimos, Señor, amparo y asistencia para aquellos con quienes nosotros privamos en nuestro diario vivir, que sean amparados, protegidos, orientados, y que todos juntos podamos seguir en este camino de construcción espiritual del bien, de evolución espiritual. Oramos pidiendo, Señor, por la paz del mundo. La tierra vive momentos conturbados en esta situación de transición. El mal reverbera para todos los lados. No quiere aceptar la transición, la transformación. No encuentra en sí ánimo para ceder al bien y entonces se rebela. Pero, Señor, sabemos que los días están marcados y ya no hay más paso atrás, conforme nos informó Bezerra de Menezes en 2010. Queremos cooperar, Señor, comprender estos hermanitos, auxiliarles para que despierten. Queremos y deseamos que ellos puedan quedarse en la tierra. Tenemos la esperanza también, Señor, de aquí quedar. Esperamos estar haciendo lo mejor a nuestro alcance. Auxílianos para que podamos efectivamente ser útiles en las relaciones con nuestros semejantes. Vibramos pedindo amparo e assistência para o Centro de Estudos Espíritas Sem Fronteiras, que nos acorre, que nos recebe, a todos os trabalhadores, oramos por eles. Também oramos por la Federação Espírita Espanhola, a la qual está vinculado este centro. Oramos por todos os centros espíritas de Espanha, de toda Hispanoamérica, de todos os grupos de América Central, América del Norte, América del Sur, de todos os continentes, que os grupos espíritas sejam todos amparados em seus esforços de disseminação del Evangelho de Jesus. Graças damos, Padre, por esta oportunidade magnífica que temos en esta encarnação de compreender a lei que tu criaste e que Jesus nos vino apresentar. Graças damos a ti, a Jesus, el Divino Maestro, graças damos a estes trabalhadores del bien e que tus bendiciones permaneçam com todos nosotros. Que assim seja. A nuestra família, oramos por todos nossos familiares. Pedimos, Senhor, amparo e assistência para aqueles com quienes nosotros privamos em nosso diário vivir. Que sejam amparados, protegidos, orientados e que todos juntos podamos seguir en este camino de construcción espiritual del bien, de evolución espiritual. Oramos pidiendo, Señor, por la paz del mundo. La tierra vive momentos conturbados en esta situación de transición. El mal reverbera para todos los lados. No quiere aceptar la transición, la transformación. No encuentra en sí ánimo para ceder al bien y entonces se rebela. Pero, Señor, sabemos que los días están marcados y ya no hay más paso atrás, conforme nos informó Bezerra de Menezes en 2010. Queremos cooperar, Señor, comprender estes hermanitos, auxiliarles para que despierten. Queremos y deseamos que ellos puedan quedarse en la tierra. Tenemos la esperanza también, Señor, de aquí quedar. Esperamos estar haciendo lo mejor a nuestro alcance.
auxilia-nos para que podamos efectivamente ser útiles em las relaciones com nossos semelhantes. Vibramos pedindo amparo e assistência para o Centro de Estudos Espíritas Sem Fronteiras, que nos acorre, que nos recebe, a todos os trabalhadores, oramos por eles. Também oramos por la Federação Espírita Espanhola, a la qual está vinculado este centro. Oramos por todos os centros espíritas de Espanha, de toda Hispanoamérica, de todos os grupos de América Central, América del Norte, América del Sur, de todos os continentes, que os grupos espíritas sejam todos amparados em seus esforços de disseminação del Evangelho de Jesus. Graças damos, Padre, por esta oportunidade magnífica que temos en esta encarnação de compreender a lei que tu criaste e que Jesus nos vino apresentar. Graças damos a ti, a Jesus, el Divino Maestro, graças damos a estes trabalhadores del bien e que tus bendiciones permaneçam com todos nosotros. Que assim seja. América, de todos os grupos de América Central, América del Norte, América del Sur, de todos os continentes, que os grupos espíritas sejam todos amparados em seus esforços de disseminação del Evangelho de Jesus. Graças damos, Padre, por esta oportunidade magnífica que temos en esta encarnação de compreender a lei que tu criaste e que Jesus nos vino apresentar. Graças damos a ti, a Jesus, el Divino Maestro, graças damos a estes trabalhadores del bien e que tus bendiciones permaneçam com todos nosotros. Que assim seja. Graças damos a estes trabalhadores del bien e que tus bendiciones permaneçam com todos nosotros. Que assim seja.